Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a este nuevo webinar. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poquito de los SSRs y dónde los pueden encontrar. Y para ayudarme en esta tarea me acompaña el ingeniero Alberto Barbosa. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Said, ¿tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan en este nuevo webinar. Este webinar me parece que va a ser muy interesante, Said, ya que vamos a entrar un poquito más allá del principio de funcionamiento de los equipos o construcción, las maneras en las que muchas personas les llaman que del todo no está mal, pero vamos a ir puliendo algunos términos que yo considero que son importantes para poder comprender exactamente el funcionamiento y aplicación de los relevadores de estado sólido. Exacto. Sí, qué bueno que lo mencionas. No va a ser una corrección propiamente, porque bueno, no es que estén mal las definiciones, pero sí usaste una palabra muy buena, que es pulir esas definiciones o la forma que utilizamos para referirnos a estos dispositivos. ¿Sale? Exacto, Eh, amigo. Pues vamos a darle, vamos a comenzar. ok, va. Vamos a empezar con las diferencias con los EMRs, ¿sale? Bueno, tal vez estamos utilizando muchas abreviaciones, ¿no? SSRs, EMRs, ¿qué significa todo esto? Eh, SSR son las siglas para Solid State Relay o relevador de estado sólido. Entonces, cuando vean estas letras en algún catálogo, en alguna información, están haciendo referencia a relevadores de estado sólido. ¿Sale? Eh, del otro lado tenemos a los EMRs, que son Electromechanical Relays o relevadores de tipo electromecánico. ¿Sale? Vamos a ir viendo algunas diferencias con los relevadores convencionales, los que todos conocemos, los de toda la vida, los de bobinas y contactos. ¿Sale? Vamos a empezar mencionando algunos pros que tienen los relés de estado sólido en comparación con los relevadores electromecánicos o convencionales. ¿Vale? Vamos a ir explicando un poquito cada uno de estos puntos. Lo primero y lo más importante es que cuentan con componentes de estado sólido en lugar de partes mecánicas o móviles como es el relevador convencional. ¿Sale? No recuerdo cuál fue el webinar, me parece que fue en el de las fuentes de alimentación donde mencionamos un poquito de esto de los componentes de estado sólido, que son Así es. básicamente dispositivos electrónicos que no se mueven, sino que todo funciona con electrónica. ¿Sale? En este caso vamos a estar viendo principalmente algunos tipos de transistores, por englobarlos todos en un grupo muy genérico. ¿Sale? Y vamos a explicar un poquito cómo es esto de su funcionamiento. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, otro pro que tienen los relés de estado sólido es que cuentan con una alta frecuencia de conmutación. ¿Cómo es esto? Bueno, los relevadores de tipo electromecánico, al tener piezas móviles, tienen un cierto retardo al momento en el que tú mandas la señal para activar su bobina y en que el contacto abre o cierra, ¿sale? Tiene un tiempo de retardo, es mínimo, prácticamente es imperceptible para la mayoría de las aplicaciones convencionales. Sin embargo, hay algunas situaciones donde tenemos aplicaciones que requieren una alta frecuencia de conmutación o una velocidad de apertura y cierre superior a la que nos puede brindar un relé electromecánico, ¿vale? Entonces, viene de la mano con el punto anterior, como está conformado por componentes de estado sólido, funciona con electrónica y como consecuencia pues tienen una alta frecuencia de conmutación o de apertura y cierre de este circuito, ¿vale? Esa es otra de los pros que tienen los SSRs. También tienen una vida virtualmente ilimitada. ¿Sale esto por qué? Bueno, también viene de la mano con el tema de la alta frecuencia de conmutación y con los componentes de estado sólido. Como no hay partes móviles, no hay partes mecánicas, no hay algo que tienda a fallar,
por este tipo de situaciones, como son la alta frecuencia de conmutación o los retardos, pues de forma virtual este dispositivo podría trabajar toda la vida, ¿no? Prácticamente podríamos despreocuparnos de darle mantenimiento, ¿no? A este tipo de dispositivos. ¿Qué otro pro? No produce arcos eléctricos. ¿Qué es esto de los arcos eléctricos, Alberto? Pues mira, fíjate que los arcos eléctricos ahí y compañeros que nos escuchan, los arcos eléctricos es un problema muy común en los relevadores electromecánicos y se los voy a poner un poquito en contexto. Muchas veces nosotros como equipo de ventas y apoyo técnico nos llegan con los relevadores electromecánicos. Oye, mira, es que los platinos se pusieron negritos o se fundieron y ya no cambió de estado, cosas de ese tipo. Todos esos dos eventos que acabo de mencionar se deben a los arcos eléctricos. Los arcos eléctricos son generados básicamente por el tipo de carga que estamos metiendo, que como ustedes sabrán, como lo hemos platicado en otros webinars cuando hablamos de los relevadores, el único medio aislante que tenemos en los relevadores electromecánicos es el aire que hay entre los dos puntos o los dos platinos. Cuando la rigidez dieléctrica entre estos dos puntos es rebasada por la carga que estamos poniendo, es cuando se genera un arco eléctrico que es como un chispazo, por así ponerlo, darle un nombre. Se genera ese chispazo, ese arco eléctrico y empiezan a dañar las características de nuestros platinos, lo cual va reduciendo la vida útil del equipo. Como lo hemos platicado solamente para mencionarlo, una manera de poder evitar este problema o darle una solución es aumentando la capacidad del relevador o, de lo contrario, aumentar la distancia entre los platinos. Pero esto de los arcos eléctricos es muy común con los relevadores electromecánicos, que es un poquito difícil poderlo evitar, pero con el uso de un relevador de estado sólido, eso queda fuera del panorama. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, ya que estamos ahí, también quieres comentar qué es esto de que no sufre de rebotes y no estamos haciendo referencia a una dieta, ¿no? De esas que promocionan dieta con 0 rebotes. Eso no existe, No Said. existe. Si lo sabré yo. Sí, algo para poder aumentar lo que estás mencionando acerca de los relevadores de estado sólido. eh, Como tú bien lo comentas, tienen altas frecuencias de conmutación. Ahorita todas las personas que nos están escuchando no nos dejarán mentir que muchas veces los clientes llegan y nos dicen, oye, el relevador que están ocupando me duró un mes, me duró una semana, me falló, no alcanzó el tiempo de respuesta, no alcanzó la frecuencia de trabajo. Entonces, un relevador de estado sólido nos va a ayudar para tener beneficios con respecto a la aplicación que queremos hacer. Esa es una palabra clave, la aplicación. No es lo mismo una aplicación para un relevador electromecánico al de estado sólido. Aunque ha pasado en México y pasa yo creo que en todos lados del planeta, los ocupan para lo mismo, pero es cuando tenemos dificultades para que uno tenga la vida útil que nosotros necesitamos o tenemos fallas en nuestra aplicación. Los de los componentes de estado sólido, ahorita más adelante lo vamos a retomar, pero aquí sí quiero ser enfático en que vamos a poner un poquito de atención en esto porque es donde yo les mencionaba al inicio, vamos a pulir las maneras en que a veces le llaman a los relevadores de estado sólido, que ahorita que lo mencionemos, ustedes van a decir, yo soy de esos que le llama así, ¿no? De hecho. La vida útil, la vida virtualmente ilimitada, obvio, sí se puede determinar, y la palabra que usaste, Said, es muy buena, virtualmente ilimitada, porque hay que considerar dos parámetros muy importantes para los relevadores de estado sólido. Como podemos ver, es la tensión de alimentación a la carga y la capacidad de amperes que puede conducir mi equipo y que mi carga me va a demandar. Ahora bien, en el caso de que no sufra rebotes, hay que mencionar que en un relevador electromecánico pasa lo siguiente. Hay arcos eléctricos que se generan tanto a la conexión como a la desconexión. Lo principal de un relevador de estado sólido, compañeros, es que como bien lo mencionó Said,
son equipos que tienen diferentes características, tanto en la parte de control como de potencia. Ustedes no me dejarán mentir que muchas veces les hemos pedido, oye, necesito la característica de entrada y la característica de salida para yo poderte ofrecer un equipo. Eso quiere decir que si yo tengo una fluctuación en el contacto de la salida en un relevador electromecánico, con uno de estado sólido no va a pasar, compañeros, porque la condición de conducción a la salida de un relevador de estado sólido la determina la condición de entrada, que básicamente es por no me quiero adelantar, no quiero usar palabras que vamos a ocupar ahorita, pero básicamente es eso. Si la condición de entrada existe, hay salida, hay continuidad a la salida. Si yo le quito la condición de entrada, a la salida ya queda abierta, ya no puedo conducir, ya no puedo alimentar mi carga. Eso básicamente hace referencia a que no sufre rebotes. Sí, y también qué bueno que lo mencionas. Vamos a ver una gráfica de qué es esto de rebote, ya para poder visualizarlo un poquito mejor. ¿Vale? Y bueno, también otro de los pros que tienen los SSRs es que son silenciosos. ¿Vale? Volvemos a lo mismo, como funcionan con componentes de estado sólido, pues no hay una parte mecánica que esté moviéndose, no hay contactos que estén uniéndose y separándose. Los que ya han trabajado con relevadores, contactores, habrán escuchado, ¿no? Cada vez que energizas la bobina se escucha el del contacto, ¿no? Cerrando o abriendo. En este caso, como todo es electromecánico, perdón, es con estado sólido, no tenemos Estado sólido. esta consecuencia. ¿Vale? Entonces, bueno, al parecer todos son bondades, todo está perfecto con los relevadores de estado sólido y sí, son muy buenos, solamente que hay unos puntos a considerar antes de seleccionarlos, ¿sale? Vamos a ver, por ejemplo, como ya lo mencionó Alberto, las características de entrada y de salida. En este apartado, los relevadores de tipo electromecánico son un poquito más flexibles en el sentido de que, por ejemplo, en los contactos, pues no siguen siendo otra cosa más que conductores, son pequeños platinitos. Y siempre que no sobrepase las características del material, de corriente, etcétera, etcétera, tú le puedes conectar de forma indistinta una carga en corriente alterna o directa. En cambio, con los relevadores de estado sólido sí es muy necesario especificar desde un principio, ok, esta es mi tensión de entrada, 12, 24 volts, 120, la fuente que tú requieras para energizar tu relé de estado sólido y también el tipo de salida, qué es lo que voy a conectar, una resistencia, voy a conectar una válvula, voy a conectar un motor y de qué tipo es de corriente alterna o es de corriente directa. Y también vamos a ver más adelante otros datos necesarios al momento de seleccionar uno de estos equipos, ¿sale? Pero por el momento quédense con este dato. Hay que ser muy específico en estas características, tanto de entrada como de salida, ¿sale? La otra es la polaridad de salida, ¿sale? También, en el caso de los relevadores electromecánicos, también son un poquito flexibles en el sentido de que en el contacto de salida, como es un contacto seco, no tienes mayor inconveniente en conectar, por ejemplo, la carga en una terminal u otra. Sí, sí tiene su importancia, pero digamos que no tiene una consecuencia severa, ¿no? En el caso de los relevadores de estado sólido, tú podrías llegar incluso a destruir tu relevador únicamente por hacer este cambio en la polaridad o este cambio en las terminales de salida. Entonces, ojo también, hay que revisar la hoja de datos antes de ponernos a conectar estos relevadores. ¿Ok? Ujú. También el tipo Sí, de contacto. ¿Quieres comentar esto, Alberto? sí. Como ustedes sabrán, pasa muy comúnmente de que nos piden, oye, en estos relevadores con configuración, contactos normalmente cerrados, normalmente abiertos y demás. Como lo hemos platicado en webinars pasados, la virtud o la ventaja que nos ofrecen los relevadores eh, electromecánicos es que nosotros podemos tener ambas conexiones. Finalmente, como nosotros los lleguemos a emplear, pues depende mucho de la configuración en las conexiones. Ahora bien, hablando en el caso de los relés de estado sólido, no existe tal
virtud o tal com- Característica. diferencia. Característica es la palabra, característica, ya que debido a la construcción interna de los equipos, que como ya lo tomó Saidson, de estado sólido, normalmente necesitamos una causa A para tener una consecuencia B. Por eso es que en los relevadores de estado sólido normalmente tenemos contactos normalmente abiertos. Ojo, aquí quiero entrar en un punto importante. Algo que pasa muy comúnmente es que a veces confundimos la diferencia entre un relevador de estado sólido y una fuente. Y lo reitero, a veces pasa. Si tú eres de aquellos que a veces confundimos esa parte, levanta tu manita en tu casa, no hay ningún problema, nadie te está viendo, nadie te va a juzgar. En el sentido de que cuando nosotros pedimos la característica de entrada y pedimos una característica de salida, muchas veces se cree que si yo alimento la entrada, ya me va a dar un voltaje en corriente alterna, a lo mejor de 120 volts para conectar directamente mi carga. Y como yo tengo dos terminales, pues esas las mando directamente a la carga. Eso no pasa. Nosotros tenemos que alimentar tanto la entrada como la salida. Y en la salida, pues son contactos normalmente abiertos porque en una terminal yo alimento la fuente y por el otro, en la otra terminal va hacia mi carga y el otro extremo de la fuente de alimentación, pues lógicamente va al otro extremo de la carga. Por eso es que en los relevadores de estado sólido no podemos tener contactos normalmente cerrados. Sí, básicamente, eh, y lo digo entre comillas, es igual un contacto seco, únicamente que esto funciona con componentes de estado sólido y por sus características de construcción, de forma nativa no podemos decir que vienen como los de tipo electromecánico, ¿no? Con un contacto abierto y uno cerrado para hacer las configuraciones que yo quiera. De forma externa podemos Sí, hacer es, arreglos con inversores, ¿no? Que me inviertan la salida y pues si es si está como en su configuración abierta, bueno, tengo el contacto cerrado. Eso sí se puede, pero ya es más de diseño, ¿no? Tengo que ponerle algo adicional al relevador que ya tengo, ¿sale? Entonces quédense con esta parte. Cuando hablamos de relés de estado sólido, por su naturaleza, solamente son contactos de tipo normalmente abierto. ¿Sale? Y también otro punto, no sé si lo quieres mencionar de una vez, Alberto, esto del calentamiento. claro, claro. Este es un parámetro muy importante y las personas que trabajan conmigo, que trabajamos en equipo, no me van a dejar mentir que siempre les ando preguntando, oye, ¿cuál es la capacidad que le vas a conectar al relé de estado sólido para hacer un dimensionamiento correcto? ¿Por qué? Si bien los relevadores de estado sólido podemos conducir mayores corrientes a mayores frecuencias que un electromecánico, aquí podemos sufrir de un detalle, que es el calentamiento debido a la carga una carga elevada o una mala definición del relevador de estado sólido. Ahora bien, algunos de los parámetros que pueden llegar a inconvenientes al uso de un relevador de estado sólido son causas externas como una sobretensión, que te hay una solución para eso. También si tenemos interferencias por generación de ruido eléctrico por otros equipos, que también hay una solución, o por el uso, la característica de calentamiento en los equipos. Como ustedes sabrán, en un sistema eléctrico, que nosotros tenemos todos los días sistemas eléctricos, el calentamiento, ¿cómo va a ser? Por calor, y si es calor es una pérdida, como lo vimos en las fuentes de alimentación. Ahora bien, si nosotros tenemos mucho calentamiento, el relevador de estado sólido deja de conducir y vamos a tener problemas para nuestra carga. Ahora, que para poder mejorar, más bien no para mejorar, para evitar el calentamiento excesivo en el relevador de estado sólido y por su constitución se vean afectados los componentes, la solución más práctica son instalar disipadores de calor. Ahora bien, si tú eres de los compañeros que normalmente instala el relevador de estado sólido del tipo cuadradito que todos tenemos en la mente, en la platina de nuestro tablero de control, es algo funcional, más no es lo más correcto. El punto más correcto sería instalar un disipador de calor que esté por arriba de las características máximas de conducción del equipo. Exacto, ese es un detalle importante. Eh,
vaya, el conectar, más bien el instalar el relevador de estado sólido, algunos lo conocen como hockey puck o ¿cómo se llama este? El disco de hockey. Un segundo, creo que ya, listo. Decía, puedes instalar este tipo de relevadores de estado sólido de hockey puck o el disco de hockey directamente en la placa de tu gabinete. No es lo más correcto, pero puede ser funcional siempre que respete ciertas características. ¿Vale? Entonces, no se vayan con esa idea de que esa puede ser la solución a todos los problemas de calentamiento. Puede serlo bajo ciertas circunstancias. ¿Sale? Ok, entonces ya vimos los pros y puntos a considerar y bueno, como les comentaba, esta es la gráfica de esto de los rebotes para que lo tengan un poquito más claro. Esto es haciendo referencia a un relevador de tipo electromecánico, ¿sale? Tenemos su contacto conmutado, vemos que tengo las opciones de normalmente abierto y normalmente cerrado, ¿sale? Y acá tengo la alimentación de la bobina. En el momento en el que yo energizo la bobina, voy a ver que tengo un retardo, ¿sale? A que el contacto pase de estar cerrado a la configuración abierto, ¿sale? Que haga esta conmutación. Esto se llama tiempo de conexión y es muy normal, ¿no? Este es el retardo que hablábamos, que es prácticamente el tiempo que lleva en mover la plaquita o la platina de una posición a otra. El detalle viene con este tiempo B, el tiempo de rebotes. ¿Sale? Como sigue siendo un movimiento mecánico, pues tal cual como lo dice el nombre, al momento de chocar con la otra placa va a tener un efecto rebote, entonces se va a juntar un pequeño tiempo y luego se va a separar y luego va a volver a juntarse y va a volver a rebotar. ¿Sale? Es lo que estoy observando aquí. Conexiones y desconexiones de este contacto. Una vez que pase este tiempo de rebotes, pues podemos considerar que el contacto ya está efectivamente cerrado. ¿Sale? En aplicaciones convencionales esto pues ni siquiera lo notas, no es algo como que, sí, mira, ahí está parpadeando, ¿no? Por ejemplo, mi lámpara a una velocidad de 100 microsegundos, ¿no? No, 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 Ándale. no lo puedes observar. El tema viene cuando quieres hacer aplicaciones con controladores lógicos, llámese TTLs, salidas de controladores como Arduinos, placas de, más bien circuitos impresos, ¿no? Este tipo de componentes son muy sensibles a este tipo de rebotes y si no tienes cuidado con eso puedes incluso pues cargarte ese componente, ¿no? Entonces el relevador de estado sólido no tiene este efecto rebote, volvemos a lo mismo porque no tiene partes que se estén moviendo, no tiene nada que mecánicamente esté rebotando causando este problema, ¿sale? Entonces bueno, ese es otro punto. Y vamos a empezar a definir esto de características de entrada y de salida. En la parte de entrada no tenemos mucho problema. Seguimos trabajando con 12, 24 volts de corriente directa, alterna, 120. Esa parte queda prácticamente igual, salvo algunas consideraciones. Lo importante aquí es la parte de la salida. ¿Sale? Y vamos a ver por qué. Eh, este es una representación de un relevador electromecánico, básicamente consta de tres piezas, bobina, armadura y contactos, ¿no? Y para que vean que no les estoy mintiendo, ahí les pongo una imagen, van a ver exactamente lo mismo que tengo en mi diagrama, ¿sale? Eh, Sin embargo, lo que les comentaba al principio, si vamos a las hojas de datos de estos relevadores, en este caso de la serie 46, voy a encontrar una corriente nominal de 8 amperes a una tensión de 250, ahí está excelente. Esas serían las características en corriente alterna en las que yo podría poner a trabajar este relé. Y también me dice capacidad de ruptura en DC1. Me está indicando que este relevador también puede trabajar con cargas de tipo DC1, o sea, resistivas con alimentación en corriente directa, a un máximo, por ejemplo, de 6 amperes hasta 30 volts, 500 miliamperes a 110 y 150 en 220, ¿no? Lo que les comentaba que podría trabajar en ambas tensiones.
Sin embargo, si vemos los relés de estado sólido, en este caso, por ejemplo, los de la serie 34, vamos a ver desde un principio que te está especificando corriente de conmutación 6 A a 24 volts de directa. No, te lo está diciendo muy claro. No puedes utilizar otra tensión que no sean 24 volts. Y también, por ejemplo, para el otro modelo, terminación 8240, tenemos la indicación de que son 2 A hasta 240 de corriente alterna. ¿Vale? Entonces sí hay que tener muy claro cuál es el tipo de corriente que voy a ocupar para alimentar mi carga. En función de eso va a ser la selección de mi SSR. ¿Vale? No sé si quieres comentar algo adicional a esto, Alberto. Claro, la principal diferencia, así como, como respuesta de examen, Said, si nos preguntan, oye, ¿cuál es el principal funcionamiento o más bien diferencia entre un relevador electromecánico y uno de estado sólido? Básicamente es el medio que dispara uno y el otro. El electromecánico ocupa el electromagnetismo Uh-huh. y el relevador de estado sólido, como no lo comentó Said, ahorita lo refuerzo, básicamente el relevador de estado sólido es por a través de un fotodiodo con señales infrarrojas, un LED como tal, un LED que da una señal infrarroja y que la parte del optoacoplador es la que la recibe y permite la salida del equipo, la salida hacia la carga. Básicamente esa es la diferencia de los dos equipos. Entonces, ahora bien, como bien lo comentó Said, y para reforzar lo que vimos ahorita del relevador electromecánico, el comportamiento de un relevador electromecánico es óptimo cuando hablamos de tensión de corriente alterna, máximo hasta 250 volts, independientemente la tensión que yo ponga real en el contacto. Pero en una conmutación o una carga en corriente directa, básicamente pierde muchas características de conducción que las viene a reforzar un relevador de estado sólido. Uh-huh. Correcto. Sí, aquí sí tienes estas limitantes, ¿no? De la capacidad máxima de corriente a determinados niveles de tensión en corriente directa. ¿Sale? Y también hiciste mención de un término muy importante, los optoacopladores. ¿Sale? Entonces, ¿eso quiere decir que los relés de estado sólido son lo mismo que optoacopladores, Alberto? No, no necesariamente. A ver, ¿por qué, Y Alberto? miren, Explícame. vamos a platicar un poquito de eso. Muchas veces a mí me han preguntado, oye, me están pidiendo un optocoplador. Ya digo, ok, ya sé que necesita. Yo en mi cabecita pienso, me está pidiendo un relevador de estado sólido, ¿no? Ese tema como de definiciones, ahorita es el momento para poderlo determinar, porque no me dejarán mentir. Por ejemplo, les voy a contar una historia súper rápida. Cuando yo estaba en la escuela, hicimos de manera manual o un Uh-huh. relevador de estado sólido. Sí. Nos pidieron arrancar un motor, un arranque paro de un motor monofásico con ciertos elementos, ¿no? Ya, vas, los compras, los empiezas a armar, pero nos hicieron una observación que es para reforzar lo que inicialmente les comenté. Compren varios MOX, varios TRIAC, varios SCRs, porque pues, ustedes cómprenlos. Ok, los compramos, empezamos a hacer las conexiones y fue cuando nos dimos cuenta ya en la práctica que no había una interacción física entre la parte de control y la parte de potencia, por así llamarle. Y ahorita que está la imagen aquí, físicamente es como un MOC, un autoacoplador, que es lo que comentabas ahí, que es un equipo de estado sólido, que Uh-huh. si recibe una condición de entrada, permite una condición de salida. Y ustedes si ya han hecho prácticas como la que ahorita les mencioné, pues sabrán que es muy entretenida porque empiezas a ver cómo se empiezan a quemar los equipos, haces las pruebas para verificar su funcionamiento y ya no existe, ¿no? Ya no te da una medición y eso quiere decir que lo has volado. Felicidades, has volado un equipo. Pero, pero ahora bien, cuando nosotros hablamos del optoacoplador, que muchas veces o muchas personas así los llaman, está bien en el sentido de que hablan del componente interno de un relevador de estado sólido y sin uno no existe el otro. Por eso es que de manera personal y con todo el equipo de Finder con el que trabajamos, sabemos que si nos piden un optoacoplador, están haciendo referencia a un relé de estado sólido, pero ya por semántica no vendrían siendo lo mismo. Exacto.
Sí, como bien lo mencionas, un optoacoplador lo podemos encontrar en muchas presentaciones. Esta es la más común para proyectos como el que mencionas, el arranque de un motor. Y bueno, este tipo de dispositivos los podemos encontrar en una gran cantidad de variantes. Hay fotodiodos, fototransistores, fototiristores, fototriac, que no es otra cosa más que la forma de abrir y cerrar este contactito, entre comillas, que tenemos acá, ¿sale? Así Pero es. no es más que eso. Un optoacoplador es un dispositivo que nos sirve para aislar la entrada de las salidas, ¿sale? Por eso se Así ocupa es. mucho, por ejemplo, para control de motores. Si llega a haber un cortocircuito, una sobretensión, algún problema de este lado que es el control de la carga, bueno, todo mi circuito de control, microcontroladores, PLC, sensores, lo que yo estoy utilizando está protegido porque aquí no hay nada que los esté ligando unos con otros, ¿sale? Así es. Pero propiamente no es un relé de estado sólido por lo siguiente. Estos dispositivos no pueden conmutar una gran cantidad de carga. Sí es cierto, dependiendo del modelo puedes conectarle corriente directa o corriente alterna, pero estamos limitados a Así unos es. valores de corriente muy pequeños. Normalmente son muy bajos estos valores. Entonces necesitamos el uso de otros componentes como son los transistores, los BJTs, los MOSFET, los triacs, llámese cualquier etapa de potencia que tú le quieras poner, dependiendo de la carga, por supuesto, y también un disipador de calor. ¿No? No sé si te ocurrió a ti, Alberto, pero si no le pones un disipador de calor a estas cosas, puedes tener graves problemas. Sí, de hecho, ese fue el detalle, Said, que bien que lo mencionas. Lo estaba guardando como cereza del pastel para llegar a esta parte de la presentación, que efectivamente se volaron muchos de los equipos en la etapa de la escuela por ese pequeño detalle de no poner un disipador. Ahora, si lo pongo en contexto y lo pongo ya en la vida real, ahorita que ya estoy laborando, imagínense si eso en la práctica, en un equipo chiquito, un motor pequeño, Ujú. pasa que el equipo falla y por un componente muy pequeño y que me puedo ahorrar a lo mejor hasta 2 pesos, que recuerdo que costaban 2 pesos los disipadores de calor. Imagínate lo que podría llegar cuando tienes un equipo bastante grande que sin él no puedes llevar tu segunda etapa en tu línea de producción. Es bastante vergonzoso. Ahora, que los relevadores de estado sólido SAID nosotros nos han ayudado para muchas aplicaciones. Cuando tuvimos el problema que, hablando un poquito de historia, nosotros teníamos antes lo que eran los contactores de mercurio, que algunas Sí. aplicaciones, fíjate que las siguen ocupando hoy en día. Un contactor de mercurio lo ocupaban porque podían conmutar cargas muy grandes que le exigían altas cantidades de corriente y que los relevadores electromecánicos en su momento no lo daban. Ahora que ya tenemos la nueva generación de relevadores de estado sólido, nosotros ya podemos sustituir contactores de mercurio para ciertas aplicaciones donde podamos para meter un relevador de estado sólido. Como bien lo comenta mi compañero Said, los relevadores de estado sólido, por sus características que sí pueden conmutar un poquito mayores cantidades de corriente, pero pueden ser interferidos en la parte de potencia por una sobretensión, por ruido en el sistema eléctrico, por un cortocircuito. Hay diferentes equipos que podemos instalar en la parte externa del relevador de estado sólido para poder proteger todo nuestro sistema eléctrico y que siga funcionando con normalidad. Exacto. Muy bien. Entonces, para terminar con esta sección, los optoacopladores no son lo mismo que relés de estado sólido, sin embargo, son parte de ellos, ¿sale? Sin un optoacoplador, pues no puedo tener un relé de estado sólido, ¿vale? Y bueno, también vamos a entrar un poquito a esta parte de la conexión de cargas en corriente alterna y en corriente directa. ¿Sale? Eh, Probablemente lo han visto en catálogos, en literatura. eh, Esto que se llama conexión al cruce por cero, ¿no? Y cuando lo leyeron se quedaron de, ajá, ¿y eso ¿Eso qué qué es? es? No, bueno, básicamente si lo observan aquí, este es un diagrama muy simple, diagrama muy simplificado de lo que es un relevador de estado sólido por dentro.
pero tiene esta parte del optoacoplador que mencionábamos, ¿no? Una entrada de una tensión de control y esto de acá es la representación de un LED, ¿no? Yo le meto su alimentación, 6 volts, 24, 120, lo que yo tenga. Voy a activar este LED que emite luz infrarroja y bueno, va a llegar a este dispositivo de acá que es un triac. En este caso es para conmutar cargas en corriente alterna. ¿Sale? Pero Así antes de es. eso también está llegando a este circuito que es un circuito de detección de cruce por cero. ¿Esto para qué me va a servir? ¿Sale? Bueno, lo vamos a ver un poquito más claro en esta gráfica. Como saben, tenemos la señal senoidal que está variando su valor en el tiempo. Y acá arriba tengo, por ejemplo, la representación de la señal de control. Sale aquí no he activado o no he energizado mi relé de estado sólido, entonces la tensión de la carga pues todavía no existe. Está ahí, pero no se la estoy inyectando todavía a mi dispositivo. ¿Sale? En el momento en el que yo alimento este relevador de estado sólido, va a mandar la señal hacia mi salida. ¿Sale? Pero no va a ser la conexión de forma inmediata. No sé si se alcanza a apreciar, pero esta parte de la onda está representada con línea punteada. Quiere decir que todavía no está alimentando a mi carga. ¿Sale? Mi relevador de estado sólido va a esperar a que esta onda pase por los 0 volts para hacer la conexión. ¿Sale? A partir de este punto, ya que crucé los 0 volts, es cuando hace la conexión y ya estoy energizando mi dispositivo. ¿Sale? Cuando yo desconecto la fuente de alimentación de mi relé de estado sólido, tampoco la desconexión es inmediata, sino que va a esperar a que vuelva a cruzar por los 0 volts para hacer la desconexión. Esto es por Así la es. propiedad de los componentes de estado sólido de mantener la corriente en el dispositivo que están energizando. ¿Sale? No sé si quieres agregar algo adicional a esta Claro que parte. sí. Un relevador de estado sólido, como ustedes sabrán, amigos, tenemos de dos tipos: los de cruce por cero, que ahorita lo estamos tocando, y el tipo aleatorio. ¿Por qué decidimos poner primero los de cruce por cero? Por su bondad, porque son más bondadosos, nos ayudan mucho para evitar altos picos de corriente, llámese cualquier tipo de carga que nosotros estemos instalando. Por ejemplo, si nosotros, ustedes sabrán que cualquier equipo, ya sea un motor, que en la escuela nos dan que los motores tienen un pico de 8 a 12 veces la corriente nominal que exigen, pero eso en la práctica pasa que no solamente los motores, sino todos los equipos en general generan picos. Entonces, imagínense, si yo hago un cruce por cero donde no tengo ni semiciclo positivo ni semiciclo negativo, ese pico lo reduzco. ¿Y dónde lo podemos meter? En cargas de tipo resistivas, capacitivas o también inductivas, pero con la observación cuando tenemos un factor de potencia que esté oscilando entre 0.7 y 0.1. Ustedes sabrán que cuando tenemos 0.1 básicamente es una carga resistiva. Y es ahí donde podemos meter los equipos y a una aplicación que ustedes, si estamos en el equipo de soporte técnico de cualquier empresa, el equipo, si llega alguien y nos pide, por ejemplo, un controlador de temperatura, lo más ideal es ofrecer un relevador de estado sólido con cruce por cero. ¿Dónde más podemos meter los compañeros? En solenoides. La principal objetivo de por qué meter un relé de estado sólido con cruce por cero en solenoides es por la alta frecuencia de trabajo. Imagínense que tenemos una electroválvula. Si ponemos un relevador electromecánico, y seguro ahorita más de uno lanzó una sonrisa, porque seguro lo ha metido, pues verán que el cliente regresa de manera muy inmediata para mencionarnos, ¿sabes qué? Oye, lo que me ofreciste no me funcionó. En cambio, si nosotros desde el inicio nos piden controlar una electroválvula o simplemente un solenoide y ofrecemos un relé de estado sólido por cruce por cero, básicamente el cliente va a regresar, pero no para un reclamo, sino más bien para pedirnos más equipos. Y finalmente también para los contactores. Ahí es donde también podemos meter relevadores de estado sólido. Sí, correcto. Básicamente por estos motivos que ven acá. ¿Sale? Como lo comentó Alberto, todos los equipos generan picos al momento de la conexión.
volvemos a lo mismo, ya lo vimos en un webinar donde tratamos el uso de contactores y SSRs para circuitos de iluminación. Para los que no lo saben, las luminarias LED sí son muy ahorradoras, consumen muy poquito, etcétera, etcétera, pero en su arranque pueden llegar a generar picos de hasta 100 veces la corriente nominal. En cambio, si nosotros utilizamos relevadores de estado sólido para conectarlos, podemos reducirlo prácticamente a 8 veces por mucho. ¿Sale? Entonces estamos reduciendo muchísimo ese pico de corriente. Y también las consecuencias. Hubo un cliente que cuando mencionamos esto en uno de nuestros cursos presenciales en las oficinas de Puebla, nos dijo, con razón, en una ocasión puse un tablero con contactores para el circuito de iluminación de un centro comercial y tuvieron ahí un problema, se quemaron prácticamente todos los contactores que estaban controlando esa parte de iluminación y no se explicaban el por qué hasta que llegaron a este punto. Trataron de accionar todas esas luces al mismo tiempo y bueno, pasó lo que pasó. ¿Sale? También controles de temperatura porque los relés de estado sólido trabajan muy bien con cargas de tipo resistivo. ¿Sale? Son como muy amigos, son compitas y se saludan de mano. Y bueno, esta es la forma en la que podemos, ¿cómo decirlo?, solucionar este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, para máquinas de extrusión de plástico. eh, ¿Qué más hay, Alberto? Hay otra que también usa resistencias calefactoras, pero no recuerdo el nombre. Sí, por ejemplo, yo te cuento, en la ciudad de Toluca, con los distribuidores que trabajo ahí, tú sabrás que hay gran variedad de industrias automotrices, algunas de ellas son Mm, ensambladoras, ujú. donde también hemos metido los relevadores de estado sólido, es en aplicaciones donde es soldadura por arco eléctrico. Cierto, En sí. esa aplicación como tal también nos hemos ocupado. ¿Dónde más? Si tú trabajas, y ahorita las personas que me están escuchando trabajan en la industria alimenticia, ahí también podemos meter relevadores de estado sólido. Exacto. Y también, como lo comentó Alberto, solenoides por las altas frecuencias de conmutación. ¿Sale? Entonces, esas son algunas de Oye, las... Dime, dime. sí, ¿sabes otro ejemplo muy común? Son en las industrias de pan, las panaderías como tal. Sí, También para podemos, las resistencias. pa- exacto, para las resistencias. Si ahorita la persona que nos está escuchando dice, oye, traigo un proyecto, un cliente me pidió algo como esto, sin problema les podemos ayudar. Como lo hemos retomado en muchos webinars, básicamente si ustedes se acercan con nosotros, nosotros les podemos dar la mejor opción respecto a tu necesidad. Exacto. Esa es la otra que estaba buscando. Hornos para panificadoras. Ahí también usan SSRs para control de sus resistencias. Entonces, bueno, son algunos ejemplos. Ustedes probablemente se les estén ocurriendo más. ¿Sale? Pero vamos a continuar con esta parte. Tenemos otro modo de conexión que también probablemente lo han visto y no se les vino a la mente que es a lo que se hacía, a lo que hacía referencia con conexión aleatoria, ¿no? Si ven prácticamente el diagrama es el mismo, tenemos la parte de entrada, la salida, nuestro track, pero ahora el circuito tiene una R de random o modo aleatorio. ¿Esto qué significa? A Así es. diferencia, ¿quieres explicar esta parte, Alberto? Yo expliqué la del Sí, cero. claro, sin problema. Cuando nosotros tenemos una conexión aleatoria, como su nombre lo dice, puede estar conmutando la tensión hacia la carga en cualquier parte del semiciclo positivo o negativo. Como bien verán en la gráfica de arriba, nosotros conmutamos, que es la tensión de control. En cierto punto, nosotros conmutamos, mandamos la señal de control para energizar el relé de estado sólido. Y en la parte de abajo, donde es la carga del equipo, se dan cuenta la conexión es inmediata. Aquí, en el ejemplo, lo pusimos en el semiciclo positivo, pero pudo ser muy pegado al cero, en una cuarta parte, tanto del semiciclo positivo o negativo, no es tan relevante esa parte. Y en la parte del apagado, cuando nosotros retiramos la señal de control de nuestro relevador de estado sólido, pasa lo mismo. No es de manera inmediata, pero puede hacerlo en cualquier parte del semiciclo.
y esa es la principal diferencia entre un cruce por cero y un cruce aleatorio. Aunque por definición y por práctica, el relé de cruce por cero es el más convencional y el más adecuado para cualquier aplicación que nosotros estemos desarrollando. Pero a necesidad del mercado, pues tenemos las opciones que ustedes llegarán a necesitar. Exacto. Y bueno, no es que no se utilice o que sea innecesario el modo de conexión aleatoria, no, simplemente que va a un sector más específico. En este caso, cuando necesitamos una alta velocidad de respuesta, o sea, por ejemplo, que cuando el sensor esté detectando un objeto, mande a activar su salida. ¿No? O por ejemplo, para trabajar con motores trifásicos, motores de inducción trifásicos, nosotros los podemos controlar también con relevadores de estado sólido con conexión aleatoria. ¿Sale? Aquí tenemos la representación de cada una de las líneas de este motor trifásico. Y bueno, lo recomendable es hacerlo en modo aleatorio debido al desfase que hay entre cada una de estas líneas de una red trifásica. ¿Sale? Imagínate que esperemos a que las tres crucen por cero. Sí, pues sí, básicamente ustedes como sabrán en un sistema trifásico tenemos un desfase de las fases, vale la Sí, redundancia, de 120 grados eléctricos. exacto. Entonces, imagínate, para poder hacer una conmutación de cruce por cero con una red trifásica, pues tendríamos una variación. ¿Qué es en milisegundos? Déjame te comento, Said, es en milisegundos. Nosotros a lo mejor no lo apreciamos y decimos, funcionó igual, pero No los problema. equipos que son sensibles Exacto. pueden tener problema para eso y ahí sí vamos a tener un detalle en corto plazo. Así es. Podemos causar ruido al hacer una conexión de este modo. ¿Vale? Y por último, la conexión de cargas en DC. Estas no tienen mucho problema, son prácticamente directas, ¿no? En el momento en el que yo estoy energizando mi SSR, pues mi salida se activa. En el momento en el que yo corto la alimentación, la salida se desconecta, ¿no? No hay algún efecto, Sí, es prácticamente directo, ¿no? Entonces, bueno, sí. Eh, ah, sí, adelante. no, adelante, compañero. De hecho, a eso iba la gama de los equipos que nosotros podemos brindarles a ustedes que nos están escuchando. Una vez ya dado el panorama completo de nuestros equipos, eh, no es más que ser un poquito reiterativo en el sentido de que nosotros para definir un relevador de estado sólido necesitamos conocer la tensión de entrada, la tensión de salida, que está definida, a la tensión que vamos a alimentar nuestra carga y la capacidad en amperes que nos va a consumir nuestra carga a ese nivel de tensión determinado. Y con esos tres detalles simples nosotros podemos ofrecerles una gama de equipos. Ahorita los relevadores que estamos viendo son del tipo ultra fino, que son más para aplicaciones muy puntuales. Te comento, Said, y les comento a todos. Gran parte de la industria que trabaja con unicel, con envasado de plásticos, con inyección de plástico, fundición y calderas, en la parte de Toluca, tanto en la Ciudad de México también, ocupan mucho estos relevadores por sus bondades, tanto de la corriente como la tensión de salida, que pasamos de un equipo robusto que teníamos hace 20 años a un equipo ultra fino, que son como los relevadores tipo Clema, que todo el mundo conoce por ese nombre, pero finalmente son interfaces. Exacto. Bueno, pues ya que lo mencionas, ¿quieres comentar un poco de nuestra gama? Sí, como lo mencioné, tenemos la serie 34, que son los relevadores ultra finos. También poseemos otra serie muy interesante, que es la serie 41, que tiene características similares a estos equipos, un poquito más robustos, que son los que muchos conocemos como cubitos de azúcar. Ujú. Pero ya hablando de una carga mayor, Said, tenemos la serie 77. Exacto. En la serie 77 de los relevadores de estado sólido, que muchos de los que nos están escuchando verán que nosotros tenemos una gama bastante nutrida. Tenemos desde 5 amperes hasta 50 amperes en capacidad de la carga, con diferentes niveles de tensión. Tenemos desde 230, tenemos hasta 600 volts de corriente alterna nominales
pero que ya hablando en función del rango de conmutación que les podemos ofrecer, me parece que es desde 24 hasta 660 volts en corriente alterna. Sí, Pero ojo, también ya tenemos relevadores de estado sólido, que son el segundo y tercero de nuestra diapositiva, que ya son para conmutar cargas en corriente directa. A lo mejor ahorita dijeron, ah, caray, conmutar cargas en corriente directa, efectivamente ya los tenemos. Es un producto nuevo que ya tenemos en stock en Puebla y que han tenido un impacto bastante interesante. Si me lo permites ahí, se debe a que aplicaciones del ramo automotriz ahora están ocupando conmutación en corriente directa. sí. Y cuando llegaron sus máquinas de algún otro país, puede ser de la Unión Europea, de China o de cualquier otro lado, empezaron a tener ese problema de que no tenían un proveedor de estos equipos. Pues tenían que traerlo del lugar origen de la máquina y tardaba una infinidad de tiempo. Ahora que nosotros ya tenemos estos relevadores de estado sólido, yo te puedo decir, Said, que una empresa muy importante automotriz ubicada en la ciudad de Toluca consume mucho estos relevadores. Pasó de las series pequeñitas, como ahorita lo mencionamos, de la serie 34 y 41, perdón, 34 y 41 a la serie 77. Redujo el cambio que hacía tan frecuente, aumentó la capacidad de conducción, porque como verán podemos conducir 15 amperes, salir en 24 o 7 amperes en 125 volts de corriente directa. Y así finalmente el cliente ahora ya está satisfecho y podemos seguirle dando el servicio. Y cada vez que hemos estado incursionando en las redes sociales, promocionando sus equipos, cada vez más tenemos una respuesta positiva del público. Sí, exacto. De hecho, eso es algo curioso. La primera vez que vi este relevador de 7 amperes 125 de directa pensé, ¿y ese quién lo va a ocupar? ¿No? ¿En dónde se usa o con qué se come? Y curiosamente en esos días recibimos una llamada también de una automotriz que tenía ese problema. No encontraba un sustituto para uno de sus equipos que utilizaba esa tensión de salida, 125 volts de directa. Y fue como, ah, caray, pues como que eso me suena familiar, ¿no? Y pues ya hojeando el catálogo, volví a reencontrarme con este relevador y bueno, fue la propuesta que se le hizo a este usuario final. Entonces sí, Así es. no piensen que son cosas raras, que los inventamos o que los lanzamos porque podemos. No, se lanzan porque efectivamente hay un mercado allá afuera para ellos. ¿Vale? Tenemos otra línea de SSRs, básicamente son de 15 amperes hasta 230 volts en la salida y en una presentación muy similar, pero con una salida de 30 amperes hasta 400 volts. Estos dos son interesantes porque ya incluyen su disipador de calor. Si recuerdan, en las diapositivas anteriores mencionábamos el efecto negativo que tiene el exceso de temperatura en estos dispositivos. Estos se salvan ya que incluyen su propio disipador de calor. ¿Vale? Y estos son los que tú mencionabas, ¿no, Alberto? Los que la mayoría de la Claro. gente tiene en mente. Sí, aquí no me dejarán mentir, estos equipos los ocupamos mucho en calderas. Aquí en la Ciudad de México han tenido muy buena aceptación porque sus características de corriente, de conducción de corriente, van en función de la capacidad de temperatura que pueden soportar estos equipos. Y que bien, si tú le agregas un disipador de calor, que como sugerencia siempre lo tenemos que hacer, porque tenemos que dar una solución lo mayormente completa, el cliente decide utilizarlos o no. Pero al agregar un disipador de calor, aumentamos las características de conducción del equipo, aparte de que aumentamos la vida útil del mismo, que es lo que estamos buscando, porque pues en el tablero, como tú bien sabrás ahí, puede que en el tablero nosotros solamente tengamos el relevador de Finder de estado sólido, ¿no? Y que sea un tablero de 2 metros, un gabinete de 2 metros. Podemos tener gran variedad de equipos que pueden generar un calor externo que van a influir en el funcionamiento del relevador. Ahora, que en la diapositiva de los relevadores de estado sólido, un dato muy común que a veces nos provoca ruidos ahí es que nos dicen, oye, necesito una tensión de entrada o de control de 3 a 32 volts. Oh, sí. Y, y, y a veces el equipo de ventas dice, oh caray,
¿qué voltaje le ofrezco al cliente? Porque me está dando un rango de 3 a 32. Pues fácil, 24 volts. Como ustedes sabrán, un valor nominal necesita pues un número. Entonces, nosotros agarramos el 24, pero en realidad es un rango de 3 a 32 volts. Y la tensión de salida, por ejemplo, los equipos que están viendo tienen una salida 8250. Esa terminación 8250 quiere decir que nominalmente puede conducir 230 volts, pero tiene un rango de conmutación hasta 280 volts. Esa es la finalidad que les podemos ofrecer. Y tenemos las mismas versiones de los equipos, pero con una salida hasta 600 volts de corriente alterna. Sí, de hecho ese dato es importante. Como bien lo mencionas, aquí nosotros estamos colocando valores nominales 24, 230, pero puede ser no que te digan, oye, es que yo lo necesito para 120. Bueno, aquí no se alcanza a apreciar muy bien. No sé si puedo hacer un zoom aquí. Creo que hice un poquito mejor. Ándale. Si ven aquí Sí. dice entrada, tensión nominal 24 volts, corriente directa y entre paréntesis desde 3 hasta 32 volts. Ese es todo su campo de funcionamiento en el que yo puedo activar este relevador. Y también en la salida, 50 amperes a 240 volts de alterna es su valor nominal. Sin embargo, puede conmutar desde 24 hasta 280, como ya lo comentó Alberto. Entonces no estamos atados de manos y en el catálogo no vemos esos valores, que sí vienen incluidos y se echan un clavado a ver las especificaciones, van a encontrarlo como campo de funcionamiento. ¿Sale? Y bueno, ya mencionamos el disipador de calor. También aquí está una gráfica, básicamente para que se observe la diferencia. Tenemos el número 1, que sería el comportamiento de este relevador de estado sólido con su disipador de calor. En este caso estamos tomando como referencia el modelo 7755. Este es el de 50 amperes. Si se dan cuenta, aquí tengo mis 50 amperes a la salida. Y vamos a ir viendo cómo se comporta esta corriente conforme aumenta la temperatura. Puede trabajar en este valor de 50 amperes hasta 40 grados centígrados, que ya sería un valor pues un Excesivo. poquito excesivo exactamente dentro de un tablero. No hay equipos, como ya lo mencionamos en la parte de termorregulación industrial, que son muy sensibles al calor y necesitan estar en un máximo, depende del dispositivo, como lo menciono, pero aproximadamente son 35 grados. ¿No? Eso es lo que podríamos tomar como admisible en un tablero. Una vez llegando a los 40 grados, conforme sigue aumentando la temperatura, mi corriente empieza a decaer. ¿Vale? Entonces vemos que, por ejemplo, a 80 grados ya me fui hasta 20 amperes. Y es ahí cuando tenemos los problemas de, oye, es que le conecté tal cosa y se quemó. Pues sí, porque no estaba disipando el calor de forma efectiva. Ahora, caso contrario, ¿qué pasa si yo llego y lo instalo sin disipador de calor? Para eso tengo esta otra gráfica que es la 2. Vemos cómo la corriente decae muchísimo sin utilizar un disipador de calor adecuado. ¿Sale? Como lo mencionamos, puede ser el disipador de calor que ofrecemos o instalándolo en la placa del gabinete siempre que tenga propiedades conductoras de calor muy buenas. ¿Sale? Que efectivamente el calor esté saliendo del dispositivo y no lo vaya a dañar en el corto plazo. Oye, Said, ahorita me acordé de algo muy curioso. Fíjate que una vez un cliente al enseñarle esta gráfica me comentó, oye, y si quiero que trabaje a 40 amperes a 60 grados, ¿cómo le puedo hacer? Imagínate la pregunta, Said, Sí. que está bien planteada, pero yo creo que al mismo momento que la planteó no pensó en un parámetro importante, que es la temperatura. Imagínate un tablero de control a 60 grados centígrados, Said. Que eso no solamente a mí me ha pasado. Con las personas que he trabajado, los distribuidores también me han comentado, oye, me hicieron esa pregunta y tuve la duda de qué contestarle. Como les dije anteriormente, no solamente en un tablero, en un gabinete de 2 metros, tenemos solamente el relevador de Finder. Podemos tener PLCs, arrancadores, podemos tener gran variedad de equipos que a lo mejor hasta son más susceptibles a fallas por un alto grado de temperatura. Y como bien lo comentaste, Said, en el webinar de termorregulación industrial nosotros tenemos equipos que pueden sensar temperatura, humedad
y que pueden ayudarnos para evitar un alto grado de temperatura, hablando de los ventiladores o evitando la humedad, como bien son las resistencias calefactoras, para ayudar a los equipos electrónicos, como en este caso el relé de estado sólido o a lo mejor un PLC, a que no tengan una falla en su operación por temperatura. Algo que nos pasa a todos cuando vamos manejando, y no me van a dejar mentir tampoco, es que cuando tenemos el teléfono en el tablero con el Waze, con el localizador GPS, después de cierto tiempo el teléfono empieza como a volverse lento y ya no responde a nuestros comandos. Sí, Y es cuando muchas veces que yo lo hago, ya sea que le ponga un trapito encima o enciendo el aire acondicionado y lo pongo en la salida del aire para ayudar al teléfono a bajar su temperatura y que vuelva que vuelva con sus atributos operacionales, ¿no? Entonces, la temperatura, amigos, es un factor que nos va a dañar los equipos y que, como siempre, como buen amigo que soy de ustedes, el uso del disipador de calor es un accesorio que no deben dejar pasar. este consejo les doy. Así sonó, ¿verdad? Sí. No, pero está muy bien, porque no muchas personas lo tomamos en cuenta. La temperatura sí es un factor importante no solo para SSR, sino, como ya lo mencionaste, todos los dispositivos del tablero. ¿Sale? Y bueno, con esto llegamos prácticamente al final del webinar. No sé si hay alguna pregunta, Amparo. Me dice que sí. ¿Se pueden instalar relevadores de estado sólido de diferentes marcas en un tablero? Preguntan si se pueden instalar relés de estado sólido de distintas marcas en un mismo tablero. Sí, sí, no tendrías ningún inconveniente más que efectivamente estar seguro de las características de operación de la carga que les vas a conectar. ¿Sale? En este caso, pues no sé si tú le hayas alguna, cómo es? Como detalle capcioso a la pregunta, Alberto. Sí, de hecho, sí, ya te iba a interrumpir en esa parte. Ok. Como lo mencionamos al inicio, los relevadores de estado son para conmutar cargas mayores con que nos puedan pedir una mayor cantidad de amperes. ¿Cómo podemos lograr que un equipo de estado sólido pueda conducir mayor capacidad en amperes? Pues obviamente son por la calidad de los componentes internos que tiene el mismo. A mí me ha tocado ver ciertos relevadores de estado sólido de otras marcas bien raras que jamás he visto, que dicen, conduce 50 amperes en 230 volts, muy similares a los que nosotros tenemos. Ujú. Pero cuando apenas le metes una carga pequeña, no más de 15 amperes, el relevador de estado sólido nada más vive un mes Ok. y falla, se quema, se infla. Entonces, sí puedes, el compañero que hizo la pregunta, obviamente sí puedes instalar relevadores de estado sólido de diferentes marcas dentro de tus aplicaciones, pero mayor sea la calidad y certificaciones que te puedan ofrecer una marca en particular, como es Finder, vas a tener mayor certidumbre con las aplicaciones y la vida útil que necesites para que tu sistema siempre esté trabajando. Y pues sería todo lo que tendría que decir respecto a eso, Said. Sí, Lo último que acabo de decir sonó como cuando termina Forrest Gump, ¿no? Así con sus frases. ajá. Y es todo lo que tengo que decir respecto a eso. Ándale. Este, sí, bueno, vaya, yo pensaba en alguna limitante de compatibilidad o algo así. Pues no, más que eso, efectivamente, si se dan cuenta, como ya lo mencionó Alberto, nuestros relevadores, hasta los más pequeñitos, los slim, ultra delgados, cumplen con UL. Este logo que están viendo acá es una de las variantes de UL. O sea, estos pequeñitos pasan por pruebas, estos también, que de encapsulado plástico, los más grandes, o sea, todos nuestros relés de estado sólido cumplen con UL, pasan por un proceso de certificación, ¿sale? Precisamente para garantizar la seguridad más bien, sí, la seguridad al momento de utilizarlos en alguna instalación. ¿Vale? Entonces, ojo con el tipo de dispositivos que están metiendo en su proceso. Me comenta Amparo que ya no hay más preguntas, entonces, pues prácticamente eso sería todo de nuestra parte. ¿Quieres agregar algo para despedirnos, Alberto?
Sí, que sigan estando con nosotros. Ahorita, por ejemplo, vi que tenemos un buen fórum de invitados. Eso es muy bueno, la verdad. Cada vez que tenemos un webinar nuevo, tenemos mayor cantidad de invitados. Quiero externarles la invitación a todos, no solamente gente que ya trabaja con nosotros, sino gente que está relacionada al control de automatización, que le interesa este tipo de temas, que quiera conocer un poquito más de Finder, que si no lo conoce, bienvenido, para eso estamos, para darles una muy buena atención. Si realmente necesitan algún apoyo muy puntual, me anuncio, Said. Adelante. Está mi compañero, el ingeniero Eduardo Santos, y un servidor, el ingeniero Alberto Barbosa, en la Ciudad de México y área metropolitana, que con gusto les podemos ayudar. Tenemos, por ejemplo, como siempre lo menciono, si estás enfocado a la parte residencial y traes proyectos de domótica, automatización de viviendas de medio alto o de intermedio grado de complejidad o de nivel socioeconómico, con gusto te podemos ayudar con un presupuesto, ya que tenemos el sistema Jesly que se acomoda a todo tipo de instalación. Si estás en la parte sureste, donde es la mayor parte de la zona hotelera, tenemos al ingeniero Gustavo Ramírez, que ahí también te podemos apoyar. El ingeniero tiene gran experiencia en aplicaciones de domótica, pero no también, por otro lado, en la parte industrial, que con gusto te podemos apoyar. Hoy en día, si estás en la parte del Bajío, donde ya actualmente ya empezaron a trabajar algunas empresas automotrices, tenemos a nuestro compañero, el ingeniero Adrián Sánchez, que con gusto también te puede apoyar. Viene su correo y su teléfono, y de igual manera te podemos apoyar sin inconvenientes. O si estás en la parte occidente y noroeste del país, lo que es, me parece que es Guadalajara. ¿Qué otro estado es ahí? Guadalajara, Michoacán, Colima, Sinaloa, Sonora. Todo por ese lado, mi compañera Daniela Flores con gusto te puede apoyar. En otra parte del país te puedes comunicar con cualquiera de nosotros, con gusto te recibimos cuál es tu necesidad, te podemos dar un aproximado a la solución y te podemos canalizar con las personas adecuadas, hablando por la parte de comercialización. Exactamente. Muy bien, No sé, Said, si pues tengamos alguna otra pregunta. sí, me dicen pero que sí. ¿Tienen alguna promoción en estos componentes? Preguntan si tenemos alguna promoción para estos componentes. Alberto, ¿tenemos Sí, promoción? miren, muy buena esa pregunta, muy buena. Ahorita que lo preguntaron, para todo el auditorio que todavía sigue con nosotros, Finder, al ser una marca muy flexible, muy activa, constantemente lanzamos promociones, no para si hoy te estamos dando webinars que solamente de estado sólido, que solamente sea para relevadores de estado, sino constantemente cada mes lanzamos una promoción que si tú eres un integrador o estás haciendo una aplicación de escuela o eres parte del equipo de soporte de alguna empresa, te puedes acercar a nosotros directamente o te puedes acercar a alguno de los distribuidores de confianza con el que ya trabajes para obtener un beneficio de las promociones vigentes en el periodo de tiempo que estés preguntando. Todos los meses tenemos promociones, entonces, obvio, pueden tener ese beneficio solamente contactándonos. Pues bueno, compañeros, sería todo de mi parte. Gracias por su tiempo. Gracias por escucharnos a Said y a un servidor, Alberto. Los estamos esperando en el siguiente webinar y cuídense mucho y un saludo a todos. Hasta luego.